Muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Academia Filosófica de Lima Norte. Muchas gracias por la buena voluntad y dar su tiempo y espacio para poder escuchar estas clases que se va a compartir todos los domingos a las 10 de la mañana. Nuestro propósito o el propósito de nuestra institución está orientado a la transformación moral del ser humano. Y para conseguir esto, tenemos como base el autoconocimiento y dominio de sí mismo, guiando a las personas que tienen la buena voluntad de escucharnos y van a ir encontrando soluciones a todos sus problemas, ya sea en la parte física como en la parte espiritual. En nuestra institución no se permite ningún tipo de discriminación de ninguna índole. En todas las clases que vamos a compartir, quiero que lo tengan presente siempre, no se sostienen ideas religiosas y políticas. Somos muy respetuosos de todas las doctrinas, ideas, todo, pero como estas clases son de filosofía, vamos a ir en estas clases de filosofía buscando la verdad, que sea nuestra realidad, lo que nos interesa, ¿no? No es más que está dentro de nuestro interior. No hay que ir a buscarla afuera y no hay que distraernos con las cuestiones materiales. Si en verdad queremos encontrar la verdadera causa o la verdad de todos los problemas que tenemos que ir en estas clases encaminarnos a estudiar. ¿Y qué vamos a estudiar? Vamos a estudiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a empezar con una frase de un sabio de la antigüedad, que es Sócrates, ¿no? Que vivió 470 años antes de Cristo. Y él decía que el cuerpo se entromete en todas nuestras investigaciones, produciendo confusión, desorden y perturbándonos, de modo que por su causa no podemos divisar lo verdadero. Como decía Sócrates, para divisar lo verdadero, tenemos que primero saber los conceptos de la filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Uno de sus conceptos es amor a la sabiduría. Pero también hay otro que es más profundo, ¿no? Que es la búsqueda de la verdad en el fondo último de las cosas. En estas clases vamos a irnos de viaje en la búsqueda de la verdad. Así que vayan alistando su equipaje. Cada uno de ustedes va a encontrar su verdad, su realidad. En mi caso muy particular, para ponerme como ejemplo, encontré mi realidad gracias a la filosofía. Descubrí que en mí existían sentimientos de orgullo, celos, egoísmo, rencor, sensualismo, etcétera, etcétera, porque tenía muchos más. Estos sentimientos en exceso eran la causa generadora de pensar y actuar mal. Ahora, gracias al conocimiento moral que compartimos, tuve que seguir 3 pasos muy importantes que también siempre se los vamos a sugerir a ustedes y que son fundamentales para encontrar la verdad. El primer paso es estudiar. Nosotros vamos a compartir todo el material de estudio a través del WhatsApp. Y es muy importante estudiar, estudiar, estudiar. El segundo paso es poder comprender lo que estamos estudiando. Y ustedes van a ir comprendiendo clase tras clase porque nosotros los expositores vamos a poner varios ejemplos de la vida diaria para que ustedes lo lleven también a su vida. Entonces, estamos diciendo que el primer paso es estudiar, el segundo comprender lo que estamos estudiando y tercero, como ya lo estudiamos y lo comprendemos, lo podemos aplicar en nuestra vida diaria o llevarlo a la práctica en todo nuestro entorno, ya sea con nuestra familia, nuestros vecinos, en los trabajos y en fin, en toda la sociedad. Bueno, acá les voy a compartir una vivencia personal.
y está relacionado a los mareos, ¿no? Hace varios años me vino unos mareos que no podía contenerlos, ¿no? Yo estaba en mi trabajo y era como que si me jalaban de los pelos para un sitio y no podía, no tenía estabilidad. Así que me, me asusté un poco y me fui a mi casa y no me pasaba. En la tarde me fui al hospital y a través de una serie de bastantes chequeos médicos, ¿no? Glucosa, sangre y todo lo que sacan, ¿no? No me encontraron nada, lo cual me derivaron al psicólogo. El psicólogo me comenzó a sugerir a que era algo emocional y que yo tenía que relajarme, distraerme. Pero en ese momento la situación económica era tan crítica que yo tenía que trabajar, ¿no? Entonces el psicólogo siguió con su tratamiento, pero lo único que me hizo es a, a vivir con mi problema. Así que de ahí, como no encontraron nada, me derivaron al psiquiatra. El psiquiatra me dio unas pastillas que las primeras que tomé me sentí como adormecido, como atentado, no me sentí bien. Entonces, ese era el último paso que tenían en la medicina. Así que me retiré y conforme pasaban los días me fue pasando ese tipo de mareos. Cuando yo incursioné en la Academia Filosófica y comencé a estudiar y comencé a comprender en realidad quiénes somos nosotros y cuál es nuestra naturaleza, comencé a indagar ahí en esa facultad que todos tenemos, que es el sentimiento. Pero ¿por qué yo llegué a ese extremo de los mareos? Porque tenía ansiedad, ¿no? Tanta era la ansiedad que en los trabajos yo trataba de acaparar un montón de trabajos y a las finales no cumplía con algunos clientes. Cumplía con algunos, pero a otros los perjudicaba, ¿no? Entonces, esa situación me llevó a lo que denominan el estrés y de ahí los efectos que se ven en el cuerpo, que es el mareo, ¿no? Que en este caso yo estoy compartiendo con ustedes mi vivencia. ¿Por qué uno entra en ansiedad? La ansiedad siempre viene por un problema no resuelto, un conflicto espiritual que no tenemos a veces la voluntad de enfrentarlo y resolverlo, ¿no? Y a veces, como ustedes ven, buscamos sitios para un poco evadirnos de ese problema, como por ejemplo unos buscan en el cigarro, otros buscan en un salón de billar, otros van a las tragamonedas. Entonces, una ansiedad siempre es por un problema que no ha sido resuelto. En este caso yo tenía esos problemas que no eran resueltos, ¿no? Entonces, comencé a ordenarme y comencé a hacer, terminando un trabajo, comenzaba otro trabajo, ¿no? Y terminaba ese trabajo y recién comenzaba otro trabajo. Para resumir, comencé a utilizar esas palabras que nosotros siempre ponemos, ¿no? Orden y previsión. A ordenar primero mis pensamientos y a ordenar mis acciones y a prevenir todo lo que me pueda suceder más tarde, siempre teniendo en cuenta que estamos regidos por leyes, ¿no? No somos hojas al viento. Pero ¿qué se manifestó a mí para que me den esos mareos? Como ven ahí en la imagen, la pregunta es, ¿qué es una enfermedad psicosomática? Psicosomático es una palabra compuesta. Psico viene de la palabra psique, que es una palabra griega que significa alma o mente. Y soma viene a ser lo que es todo lo que es materia corporal, ¿no? Somático. Es la interrelación del pensamiento negativo con el cuerpo físico. Pero también es la interrelación del pensamiento positivo cuando nosotros vamos a avanzar con estas clases sobre el cuerpo físico. Entonces voy a revertir esa situación y voy eliminando pensamientos negativos y voy construyendo pensamientos positivos y voy saneando mi cuerpo. Y 3 es la influencia del pensamiento negativo que ejerce sobre el cuerpo.
Bien, brevemente, a veces, en realidad, ustedes van a ir comprendiendo que en realidad no solamente somos este cuerpo físico, estamos viendo las 24 horas del día. Nosotros somos algo más que este cuerpo físico, nosotros algo que trasciende más que este cuerpo físico. Y a eso que trasciende le llamamos espíritu, yo, como lo llamaban los antiguos filósofos, alma o ser esencial, inteligencia, energía, como quieran denominarlo. No sé si yo o ese alma o ese espíritu tiene tres facultades, como ven ahí en el diagrama. Y esas facultades todos los tenemos los que poblamos este planeta, ¿no? Pensamiento, sentimiento y voluntad. Ahora, dentro del pensamiento tenemos dos clases, ¿no? Que son el positivo y el negativo. Pero ustedes van a ir, en ese tránsito del conocimiento de sí mismo, van a ir dándose cuenta que tenemos más negativos que positivos. Y esos pensamientos, como ven en la imagen, siempre lo estamos transmitiendo constante y directamente al cuerpo físico. Pero detrás de ese pensamiento, ¿por qué yo genero esos pensamientos negativos? ¿Por qué yo pienso mal? ¿Por qué tengo pensamientos negativos? Porque detrás de ese pensamiento hay un sentimiento, ¿no? Y para relacionarlo con mi vivencia, dentro de ese sentimiento yo me manifestaba, por ejemplo, para obrar así, tenía orgullo en sobreestimación, que me creía más que los demás. Constantemente lo transmitía a través de mi pensamiento hacia mi organismo, produciendo como efecto los mareos. Pero no solamente los mareos, porque ahí va la calidad del pensamiento. Todos somos personas individuales y todos somos diferentes. Y hay en cada uno, de acuerdo a su evolución o el desarrollo de su sentimiento, va a generar ese tipo de pensamiento. Pueden ser muy enérgicos, menos enérgicos, y se va a alojar siempre en la parte más débil del cuerpo físico. La verdadera causa de todos los problemas que tenemos siempre está en la parte espiritual, ¿no? En lo que yo soy como esencia, como alma, como espíritu, con mis tres facultades. ¿Se acuerdan? Entonces, y los efectos siempre se van a ver en la parte física, ¿no? En el materia. Entonces, en estas clases vamos a ir siempre de la causa hacia los efectos y de los efectos hacia las causas. Entonces, tenemos efectos en el cuerpo físico, ¿no? O síntomas, como se llama en medicina. Entonces, por ahí empecemos, ¿no? Un poco a investigar y a empezar a estudiarnos a nosotros mismos. Beneficios del estudio de la filosofía. Bueno, uno de los beneficios es que vamos a mejorar mucho en el carácter y tener mejor relación con los demás. ¿Por qué? Porque ya voy a comenzar a ejercer un control sobre mi forma de pensar. Entonces, cuando uno va en el conocimiento de sí mismo, va encontrando que esas formas de pensar negativas a través de un sentimiento. Entonces, tengo la oportunidad de dominar esa situación. Primero vamos al conocimiento, ¿no? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me fastidio? ¿No? ¿Por qué antes de algunas situaciones? Entonces, cuando yo voy en ese camino de preguntarme por qué me he molestado, entonces voy ahí inmediatamente a encontrar el sentimiento que ha hecho que genere ese pensamiento negativo y yo obre mal con la persona. Entonces, primero el conocimiento, después qué sentimiento es y empezamos a dominar, ¿no? Esto que es autoconocimiento y dominio. También vamos a ir en ese camino de superar enfermedades psicosomáticas. Yo antes tenía muchas enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo una de ellas era infección a la garganta, tenía alergias, y conforme comencé a transitar el camino del conocimiento de sí mismo y empecé a dominar ¿qué? A dominar esas malas pasiones que son estos sentimientos, ¿no?
tipo con orgullo en exceso, era un tipo con egoísmo en exceso, era un tipo con sensualismo en exceso. Entonces, pero todos esos sentimientos, todos los tenemos. Esos sentimientos en el fondo no son malos. Lo malo es el exceso y la demasía con que nosotros lo utilizamos. Y es por eso que nos lleva a pensar mal y a obrar mal con las personas. Entonces lo que van a ir paso a paso ustedes aprendiendo en este curso breve, van a ir poniendo en un proceso natural en su justa medida esos sentimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, por este sentimiento de orgullo en su justa medida, yo pretendo ser un buen vecino, pretendo ser un buen alumno, estudio, ¿no? Y así. Buenas cosas, ¿no? Tengo deseos de salir adelante o desarrollarme en la vida, entonces comienzo a poner mi orgullo en su justa medida, ¿no? Para salir adelante. Pero ¿cómo sería el orgullo en exceso o en demasía? Cuando yo me creo más que los demás, ¿no? Ya sea por un título, por el conocimiento que tengo, por mi color de piel, o que mis hijos son más inteligentes que los demás. Cuando yo estoy haciendo esas comparaciones, hay un sentimiento de orgullo en exceso, en sobreestimación, me creo más que lo mejor, pero también hay en subestimación. Soy tímido, no quiero salir a exponer, yo no he nacido para esto. Entonces nosotros somos seres muy inteligentes. Nosotros somos seres muy inteligentes y ustedes lo van a comprobar poco a poco y vamos a ir saliendo de todos estos problemas que nos aquejan por el momento, ¿no? Dice, cuidado del cuerpo físico. Sí, porque ustedes van a ir comprendiendo que lo más valioso que tenemos en esta existencia no son las cuestiones materiales. Lo más valioso que tenemos en esta existencia es el cuerpo físico, porque a través del cuerpo físico, nosotros como esencia, como alma, podemos manifestarnos a través de los 5 sentidos que tiene el cuerpo físico. Podemos ver, oír, ¿no? Sentir, degustar, oler. Pero es el cuerpo que ve por los ojos o respira por la nariz o tiene el sentido del gusto en la lengua. No, es el espíritu. El cuerpo es un instrumento, una envoltura del espíritu. El cuerpo no se manda a sí mismo. Es el que obedece. Entonces, el cuerpo físico es la herramienta más valiosa que tenemos en esta existencia, porque a través del cuerpo físico podemos adquirir bastante conocimiento intelectual, ¿no? Ya sean como las profesiones, ¿no? Médico, abogado, pero está en la voluntad de cada uno. Pero también podemos adquirir bastante conocimiento moral. Y nosotros somos una de las instituciones que compartimos gratuitamente este conocimiento moral, para que la persona haga una transformación en sí misma y vaya siempre por el camino del bien. Como ven ahí, ¿cómo vamos a cuidar el cuerpo? Orientando nuestras facultades del pensamiento, sentimiento y la voluntad hacia el camino del bien. O sea, conforme vayamos estudiando, comprendiendo y aplicando en nuestra vida, vamos a comenzar a generar pensamientos buenos. Vamos a ir poniendo esos sentimientos en su justa medida, así como les hice mención hace un rato, ¿no? Todos tenemos los sentimientos y no hay que sentirse mal cuando uno le dicen que tiene orgullo, tiene celos, no. Lo único que tenemos que hacer es que no se vaya en exceso o en demasía. Siempre pensando y actuando con esos sentimientos en su justa medida. Y nuestras acciones siempre van a ser buenas. Nuestras acciones siempre van a estar dirigidas hacia el bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se producen los problemas psicosomáticos? Ante una situación que a mí no me gusta, por ejemplo, me dicen una palabra que a mí no me gusta, entonces, ¿cómo reacciona uno? Hay algunos que son, ¿cómo le puedo decir? Son más expresivos, reaccionan contestando rápidamente con palabras, ¿no? Hay otros que no contestan con palabras y se quedan callados, pero con el pensamiento le están diciendo de todo lo otro.
Entonces, ya sea con palabras articuladas o ya sea con el pensamiento, siempre ese pensamiento negativo es transmitido al cuerpo físico. Y la medicina ya lo descubrió cuando hizo un estudio serio del estrés. Dijo de que el cerebro siempre está enviando mensajes al cuerpo físico y lo denominaron el mensaje bioquímico neurotransmisor. Entonces, el sistema nervioso son los hilos conductores para que ese mensaje o ese pensamiento negativo se transmita en el cuerpo físico. Es por eso que en estas situaciones que nos molestan, nos disgusta o nos alteramos, entramos siempre en un estado nervioso, porque el sistema nervioso son los hilos conductores para somatizar en el cuerpo físico. Y si el pensamiento es negativo, el efecto en el cuerpo también va a ser negativo. Y todos tenemos, ¿cómo le puedo explicar? Una parte más débil de nuestro cuerpo. Por eso que hay un badaje o una gama de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en mí, cuando yo tenía esos negativos, los transmitía a mi parte de acá de mi garganta y siempre yo adolecía de infecciones, inflamaciones, paraba con inyecciones. Cuando empecé a llevar a la práctica este conocimiento, ya hace más de 12 años que me ha desaparecido y ya no vuelvo a ponerme inyecciones, ni antibióticos, ni nada por el estilo. Ustedes lo van a comprobar científicamente, por eso que el trabajo es para ustedes. El que tiene la buena voluntad de ser perseverante, ¿no? Y de seguir las clases y de aplicarlo en su vida, van a encontrar resultados. Es el camino del dolor y el sufrimiento, pero también tenemos el camino del razonamiento y la calma. Acá siempre le vamos a sugerir que comiencen a practicar la calma. Cada uno a su estilo, cada uno va a encontrar la forma como practicar la calma. Nosotros les vamos a dar sugerencias y ideas, pero cada uno tiene que asimilarlo ya a su estilo, a su modo de vida, pero van a ir encontrando cómo practicar la calma en esas situaciones que a veces nos disgustan, no podemos tener un control sobre nosotros. Entonces, nosotros siempre estamos eligiendo, acá vamos a elegir el camino del dolor o el sufrimiento, o vamos a elegir el camino del razonamiento y la calma. Ahora, el otro, todo lo que nos rodea, el otro no tiene la culpa. El otro no tiene la culpa. Soy yo el que siempre está tomando decisiones y el que está eligiendo. Entonces, si yo elijo ante esa situación negativa calmarme, me calmo. Pero también yo elijo enojarme, disgustarme, alterarme, renegar. Entonces, tanto la culpa no la tiene el otro, la tenemos nosotros, porque nosotros tomamos decisiones. Muy bien. Muchas gracias por escucharme. Los esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Y ha sido un placer compartir con usted un poco el inicio de esta clase. Muy buenos días.